Ministerio de Defensa suspendió el pago de pensiones a 4 militares requeridos por la justicia por causas de violación a los derechos humanos, tras un pedido de la Fiscalía que buscará que se aplique al resto de los militares en esta situación. A su vez, la Organización de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos repudió las decisiones políticas que habilitaron la designación de Graciela Figueredo como asesora del comandante en jefe del ejército Mario Stevenazzi por haber sido abogada defensora de militares acusados y condenados por delitos de lesa humanidad. El proyecto de ley de rendición de cuentas no será de gasto cero y el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Odone, adelantó que la iniciativa priorizará recursos para la infancia, la seguridad, las personas en situación de calle y la promoción del empleo. La ministra de Salud Pública, Cristina Lustenberg, expresó su preocupación por el bajo nivel de vacunación contra la gripe de personas con enfermedades crónicas, niños y niñas de entre 6 meses y 5 años y mujeres embarazadas. El diputado colorado Felipe Schifani difundió un video según el cual el auto Hyundai usado durante la asunción del presidente Yamandu Orsi fue proporcionado por Oliva Automotores, concesionaria en la que Orsi compró otro vehículo de esa marca a precio bonificado antes de asumir, pese a que desde Presidencia se informó que los automóviles provenían de proveedoras diferentes. El Liceo número 35, Instituto Alfredo Vázquez Acevedo, el Yaba, fue declarado sitio de memoria, un reconocimiento a un lugar que fue emblemático en las luchas estudiantiles durante el terrorismo de Estado y que implica trabajar por la memoria y el cumplimiento de los derechos humanos. El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, promulgó una ley que anula las restricciones a la intervención de las Fuerzas Armadas en conflictos internos en medio de las protestas y bloqueos de carreteras de sectores que exigen su renuncia y podrá aplicar el estado de excepción con los militares. Buenas noches, les damos la bienvenida a Infocapital en su edición central. ¿Cómo estás, Martín? ¿Cómo andás, Nati? ¿Todo bien? Todo bien. Me alegro mucho, bienvenidos, bienvenidas. Tenemos una hora de información por delante que ya empezamos a desarrollar. Les contamos que el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Rodrigo Arim, anunció que el proyecto de ley de rendición de cuentas no será de gasto cero y tras una sesión del Consejo de Ministros que abordó el tema, el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Odone, adelantó que la iniciativa priorizará recursos para la infancia, la seguridad, las personas en situación de calle y la promoción del empleo. La rendición de cuentas pone énfasis en la priorización de cuatro temas, indispensables. El primero es la infancia, el fortalecimiento de las políticas vinculadas a infancia y de los recursos asignados a infancia. En segundo lugar, el fortalecimiento de las inversiones y de los recursos asignados a las políticas de seguridad, en un sentido amplio, con foco en el Ministerio Interior. En tercer lugar, el foco está puesto en las personas en situación de calle y en el fortalecimiento de los dispositivos que se están implementando y que se tienen que seguir desarrollando en el futuro para situación de calle. Y en el tema empleo, como esencialmente avanzando en los lineamientos que establece la Ley de Empleo. Con esos cuatro focos, lo que estamos definiendo es que, en primer lugar, los compromisos presupuestales que fueron asumidos en oportunidad de la aprobación de la ley de presupuesto, en el sentido de la aprobación de la ley de presupuesto para el 2027, se mantienen, en el sentido que la expansión presupuestal que fue votada en gasto para el año 2027 en la ley de presupuesto se mantiene, eso queda inalterado. El director de la OPP, Rodrigo Arim, dijo que la rendición de cuentas no será de gasto cero y explicó el motivo para priorizar las áreas mencionadas por Odone. Esta no es una rendición de gasto cero. Es una rendición que lo que preserva es el compromiso con la programación financiera y fiscal que realizó el gobierno en el presupuesto quinquenal, pero que toma la iniciativa política de priorizar áreas absolutamente centrales para la ciudadanía y para el gobierno, como son infancia, situación de calle y seguridad. Y, por supuesto, la creación de empleo y las inversiones. Por lo tanto, es la conducción política del Poder Ejecutivo en un contexto determinado, en donde hay un conjunto de incertidumbres en el mundo que nos rodean, que todos conocemos, en donde hay una rendición de cuentas que prioriza las áreas que entendemos que son centrales para la ciudadanía del día de hoy.
Más repercusiones de esta sesión de Consejo de Ministros. El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, dijo tener expectativas de que el proyecto de ley de rendición de cuentas no implique contracción del gasto, ya que su ministerio tiene una larga lista de necesidades, como según dijo, la cobertura de vacantes y el refuerzo del cuerpo inspectivo. La lista nuestra es larga, veremos cómo nos va también ahí en ese debate, en esa discusión, pero tenemos expectativas firmes de que no sea con contracción, sino que seguramente vamos a tener que hacer bien los números en función de estos mismos que hablábamos del empleo, también lo hablamos desde la inversión, también hablamos desde de las condiciones económicas, la situación económica. Pero bueno, veremos primero hoy que se van a plantear solamente son las grandes líneas, las grandes directivas. Todavía hace pocas horas, nosotros el viernes pasado entregamos los primeros borradores, el primer informe del Ministerio de Trabajo, creo que de todos los ministerios, así que veremos cuáles son las directivas que hoy la Presidencia de la República y el equipo económico nos brinda. Poder completar las vacantes y contar con más funcionarios, en especial inspectores, son algunas de las prioridades que se trazó el Ministerio de Trabajo para la presente administración. Hoy día, si nosotros tuviéramos la oportunidad, lo que tiene que ver el llenado de vacantes y la necesidad de tener más cantidad de funcionarios para atender las demandas sería una de las que encabeza. Eso todo lo reclaman la misma demanda de los trabajadores y trabajadoras en el país en cuanto a las impresiones de trabajo, en cuanto a tener participación en la negociación colectiva con compañeros que estén calificados para eso, la atención al público. Nosotros tenemos un 25% menos de funcionarios que lo que había en el periodo anterior del Frente Amplio en el gobierno. También habló el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Sibila, quien destacó que habrá recursos incrementales y reasignaciones presupuestales para las áreas de seguridad e infancia, pero aclaró que eso no implica necesariamente que aumente el presupuesto del MIDES. Hay parte de esta discusión que todavía está en marcha, la seguimos procesando, pero hay que decir que hay algunos recursos incrementales y reasignaciones. Lo que también se ha dicho es que hay cumplimiento de las metas fiscales, ¿no? Y esto es importante porque se dan las dos cosas a la vez. La vocación, la decisión del gobierno de seguir poniendo recursos en áreas estratégicas para el país, sociales y de seguridad, que son las áreas que se están priorizando en este proyecto de rendición de cuentas que se está construyendo, y a su vez el cumplimiento de las metas fiscales. Entonces hay que decir que en un momento tan difícil del mundo, que Uruguay haya crecido en salario real, haya disminuido la pobreza en los niños y en las niñas, esté apuntando en esta rendición de cuentas, en la misma línea del presupuesto, a poner recursos adicionales en la infancia, en la situación de calle, que es otro problema que nos preocupa mucho como país, en la seguridad. Bueno, esa es una apuesta del gobierno. Yo, como ministro de Desarrollo Social, estoy muy contento con que el gobierno nacional asuma estas prioridades. ¿Cómo se construye esa propuesta? Bueno, obviamente con insumos y aportes de todos los ministerios, pero con una discusión colectiva. Acá no se trata de pedidos y resoluciones como cosas separadas, ¿no? Hay un proceso en el que vamos aportando ideas y hay una visión general del gobierno, liderada por el presidente de la República con muchísima claridad, que es estas son las prioridades. Entonces, centrados en estas prioridades, en mejorar la eficiencia del gasto, en reasignar lo que haya que reasignar, en generar también espacios adicionales dentro de los marcos de las metas fiscales que el país ha definido. Bueno, en esas prioridades hay entonces un esfuerzo. Las declaraciones del ministro Sibila se dieron en el marco de la visita que realizó esta tarde junto con el presidente Yamandu Orsi a la Fundación Astur, liderada por Enrique Iglesias, con el objetivo de explorar la posibilidad de impulsar propuestas de manera conjunta para atender puntualmente a personas adultas mayores. El último informe del Sistema Nacional de Emergencias indicó que este martes 26 de mayo fueron asistidas 3.537 personas en situación de calle, lo que hace a un acumulado de 65.766 desde el inicio de la alerta roja social. Para dar avisos sobre personas a la intemperie, les recordamos, en Montevideo la población puede llamar al 0800-3650 o comunicarse vía WhatsApp al 091-365-000. Para dar avisos sobre personas a la intemperie en el interior del país o sobre casos de emergencia, se debe llamar al 911.
Si las personas requieren atención médica, llamar al SAME a través de la línea 105 y en caso de que haya niños, niñas y adolescentes en situación de calle, se solicita reportarlo mediante la línea azul del INAU a través del 0800 50 50. Otro asunto, el referente frente amplista Marcos Carámbula defendió el rumbo del gobierno y remarcó que la vigencia de la Ley de Presupuesto Nacional debe llevar a que se prioricen las políticas sociales. Yo que conozco bien a Yamandú, creo que hay que darle tiempo, creo que está desarrollando una serie de políticas muy importantes en infancia, en vivienda, en compromiso social, en los barrios más marginales, en el fortalecimiento del sistema de salud, en los recursos que se le han brindado a la seguridad y que ojalá se puedan seguir brindando a la enseñanza. En fin, creo que este año, después del primer año, que fue un año de votar la ley de presupuesto, de toda una serie de acuerdos que implicaron elevar el salario real de los trabajadores, este es un año, y así espero, de avanzar en toda la propuesta social de nuestro gobierno. Creo que esa es la prioridad absoluta. Primero los niños, primero mi casa, mi familia, son dos desafíos enormes. El diputado colorado Felipe Schipani difundió un video según el cual el auto Hyundai usado durante la asunción del presidente Yamandú Orsi fue proporcionado por Oliva Automotores, concesionaria en la que Orsi compró otro vehículo de esa marca a precio bonificado antes de asumir, pese a que desde Presidencia se informó que los automóviles provenían de proveedores distintos. Schipani expresó en X que el vehículo Hyundai usado en la ceremonia del 1 de marzo de 2025 es de la misma automotora que 8 días antes, el 21 de febrero de 2025, le vendió a Orsi una camioneta de la misma marca con un descuento de $25.000 en relación al precio de mercado. Schipani basó su afirmación en un video de Instagram que también compartió en su posteo, elaborado por un usuario identificado como Brown Nogues, quien el 2 de marzo del año pasado relató cómo fue el proceso de adaptación del vehículo Hyundai usado en la ceremonia de asunción. En los primeros segundos de ese video se aprecia el logotipo de Oliva Automotores en una de las puertas del auto. Modificamos el auto para el nuevo presidente de Uruguay. Fui parte del proceso y quiero mostrarte cómo se hizo todo. Schipani hace énfasis en ese detalle, ya que ayer desde Presidencia informaron que ese vehículo había sido proporcionado por Fidocar, la representante oficial de Hyundai en Uruguay, y que Oliva Automotores, que es concesionaria de la marca, se había limitado a venderle a Orsi el otro auto, el de uso personal. Según la versión de Presidencia, la existencia de dos proveedoras distintas desestimaba la hipótesis de que Orsi hubiera comprado un auto a precio rebajado a cambio de usar uno de igual marca en la ceremonia de asunción. El dato de la rebaja tomó estado público este martes cuando lo informó Radio Carve, basado en una factura que el presidente proporcionó al programa Así Nos Va, que se había interesado en su declaración jurada ante la Junta de Transparencia y Ética Pública, en la que figura el vehículo de uso personal. En diálogo con Infocapital, desde el gobierno justificaron la rebaja, asegurando que Oliva ofreció el descuento como acción de marketing, algo que, según dijeron, la empresa suele hacer con otras figuras públicas y que Orsi aceptó. Antes de publicar el video, que según su interpretación contradice la versión del gobierno, este martes el diputado Schipani había hecho un pedido de informes a Presidencia para conocer cómo se seleccionó y bajo qué condiciones se utilizó el vehículo usado en la asunción del 1 de marzo. Y ante la publicación del diputado colorado Schipani sobre el origen del auto usado en la asunción de Orsi, desde Presidencia reafirmaron la versión de que ese vehículo fue prestado por la empresa Fidocar y deslindaron responsabilidad ante la posibilidad de que dicha firma pueda haberlo obtenido del stock de la concesionaria Oliva Automotores. Según el informe mensual de la Unidad Reguladora de los Servicios de Energía y Agua, URSEA, entre abril y mayo los precios de paridad de importación de las naftas subieron y los del gasoil bajaron. Para el periodo del 26 de abril al 25 de mayo, el precio de paridad de importación muestra que los valores internacionales subieron 2,5% para la nafta super y 2,6% para la premium y que en contrapartida en el gasoil hubo una baja de 5,2%. Es importante lo siguiente, este informe no es vinculante, pero debe ser tenido en cuenta por el Poder Ejecutivo para fijar los precios de venta al público de los combustibles que regirán desde el lunes próximo, 1 de junio. La ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, dijo que el gobierno comunicará la decisión esta semana. Recordemos que a principios de mayo la decisión fue aumentar 7% las naftas y el supergas y 14% el gasoil.
La ministra de Salud Pública, Cristina Lustenberg, expresó su preocupación por el bajo nivel de vacunación contra la gripe de personas con enfermedades crónicas, niños y niñas de entre 6 meses y 5 años y mujeres embarazadas, y destacó que las personas nacidas luego de 1967 que piensen viajar al Mundial deben vacunarse contra el sarampión, cuya prevalencia ha crecido en la región y en Estados Unidos también en el último año. Cristina Lustenberg dijo que el objetivo es llegar a la población que más necesita la vacuna contra la gripe y respecto al sarampión pidió especialmente a quienes nacieron luego de 1967 y viajen al Mundial que se vacunen contra esta enfermedad. Nosotros, ustedes saben que comenzamos un mes antes de lo previsto, hemos tenido mucha adherencia de la ciudadanía a esta vacuna, pero sí queremos reforzar el mensaje sobre todo a los niños. Es muy importante, entre los 6 meses y los 5 años. Las personas mayores de 65 años, quiero decir que hemos tenido una gran adherencia del personal de salud y las personas que están en establecimientos para personas mayores de larga estadía. Pero todavía nos falta llegar, sobre todo, a personas que tienen enfermedades crónicas de fondo, a la población de niños entre 6 meses y 5 años, a las mujeres embarazadas. También acá aprovecho para hacer 2 mensajes. En la vacunación, ustedes saben, contra el virus sincicial respiratorio que protege a los niños, sobre todo en los primeros meses de vida, las mujeres que están cursando el embarazo entre las 32 y las 36 semanas, es una vacuna que está disponible también en todos los puestos de vacunación junto con la vacuna antigripal, y también seguimos haciendo énfasis porque en toda la región, en Estados Unidos, Canadá, México, Argentina, Brasil, hay sarampión. Entonces también a las personas que nacieron después de 1967 estamos haciendo una exhortación a que tengan las 2 dosis. Y los que van al Mundial, más todavía, que ahí se nos abre toda el Mundial de Fútbol, se nos hace toda una exhortación a quienes viajan que tengan las 2 dosis de la vacuna contra el sarampión. Y se realizó esta mañana el lanzamiento oficial de la Campaña Nacional de Vacunación Escolar, una iniciativa del Ministerio de Salud Pública, la ANEP y la Comisión Honoraria para la Lucha Antituberculosa y Enfermedades Prevalentes, en un cronograma que llegará progresivamente a las 2.200 escuelas públicas en todo el país. La campaña busca completar el esquema con vacunas como la triple bacteriana, antivaricela, virus de papiloma humano, VPH y meningococo, con el objetivo de superar la desigualdad en el acceso a las vacunas. Esta campaña tiene una característica muy particular porque es universal pero es gradual, es decir, iba a ser como a medida, en el sentido de que la institución educativa es la que envía la autorización a las familias, es la que toma el tema desde el punto de vista educativo, es la que sensibiliza a las familias y es la que le pide a las familias la autorización para que el niño y la niña sean vacunados en la institución educativa por el equipo profesional de la salud. ¿Cuáles son las vacunas que están disponibles? No va a estar solamente la de la gripe, ¿no? No, en realidad es el nuevo esquema de vacunación, el que hoy estamos intentando que todos los niños lo tengan actualizado. Por lo tanto, en el marco del nuevo esquema de vacunación y de acuerdo a la edad del niño, se va a vacunar lo que ese niño o esa niña necesite. ¿Por qué se resuelve generar este acuerdo con el MSP y traerlo a las escuelas? ¿Qué rol tienen las escuelas? El rol de las escuelas, ANEP, y primaria específicamente tiene más de 2.200 escuelas. Eso quiere decir que si uno quiere llegar al territorio y llegar a las comunidades, tiene que llegar a las escuelas. Es la red más profunda que tiene el país. Por lo tanto, el Estado lo que hace es acercar este servicio sanitario a la comunidad. Otro tema, el Ministerio de Desarrollo Social presentará este jueves su estrategia para primera infancia y familia, que incluye un nuevo asistente virtual de apoyo a la crianza, la reformulación de la prestación Bienvenido Bebé y el regreso del set de bienvenida. Durante mayo, el MIDES desarrolla acciones orientadas a sensibilizar, visibilizar y promover los derechos de niños y niñas desde el embarazo y los primeros años de vida, destacando la importancia del cuidado, el desarrollo y el acompañamiento en esta etapa fundamental. Lo hace bajo la consigna Más comunidad para crecer. El programa Bienvenido Bebé del MIDES es una transferencia económica mensual orientada a hogares en situación de vulnerabilidad
socioeconómica que tienen niños y niñas de entre 0 y 1 año de edad, de la que se anunciarán cambios este jueves. El set de bienvenida se entregó desde 2013 y dejó de hacerse en el periodo anterior de gobierno. El Mides prevé retomar su entrega este año con una actualización de materiales. El set está compuesto por un bolso que contiene materiales didácticos y lúdicos, especialmente seleccionados para promover prácticas de crianza estimulantes para el lenguaje, el juego y el cuidado afectuoso para prepararse desde antes del nacimiento. Va dirigido a las familias que esperan o tienen un recién nacido. El set de bienvenida incluye entre sus materiales un libro dedicado a las familias que están esperando un bebé, un libro destinado a las familias que tienen un bebé que está por cumplir 6 meses y que comenzará a experimentar el mundo de los alimentos, y una guía para la crianza que busca acompañar a las familias en el desafío de criar. También un libro para el bebé y la música mediante un tarjetón con un QR donde se puede descargar una selección de canciones para la primera infancia especialmente seleccionadas. Cambiamos de tema. El Zunca plantea un ajuste salarial anual para todos los trabajadores y trabajadoras que acompañe el crecimiento de la economía y promueve la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales. El gremio de la construcción realizó este miércoles un paro general nacional y una asamblea multitudinaria en el Teatro de Verano, en la que aprobó la plataforma reivindicativa de cara a la negociación. Y una asamblea que termina de definir una plataforma reivindicativa para ubicarla en los consejos de salario. Nosotros tenemos instancia ya el próximo viernes, una instancia de negociación donde vamos a presentar nuestra plataforma y que sin duda se hable un plan de movilizaciones para nuestro gremio en la procura de firmar ese convenio colectivo a partir de que el anterior finalizó el 31 de marzo. Nos proponemos superar esas pautas salariales en el sentido de que no solamente el ajuste sea sobre el 100% del IPC, sino de que el crecimiento del salario acompase el crecimiento de la economía. Y en este sentido consideramos que las pautas salariales que propuso el Poder Ejecutivo hay que modificarlas en el sentido de que nosotros vamos a ir con una propuesta de ajustes anuales, que en definitiva haya un solo ajuste para el conjunto de los trabajadores y las trabajadoras del país. Venimos de un proceso donde trabajamos 48 horas semanales, hoy por hoy estamos trabajando 44 horas semanales y pretendemos avanzar sobre las 40 horas semanales de trabajo sin la pérdida de salario. Otro asunto, el colectivo de madres, padres y familiares de víctimas de siniestros de tránsito presentó un proyecto de ley para aumentar las penas de las personas responsables de siniestros fatales en caso de negligencia. La iniciativa requiere una modificación en el Código del Proceso Penal, según el texto del proyecto, cuando el homicidio culposo se produzca en ocasión de un siniestro de tránsito, con conducción temeraria, exceso de velocidad grave, circulación en sentido contrario al reglamentario, estado de intoxicación por alcohol o drogas, o cualquier otra infracción gravísima a las normas de tránsito. La pena será de prisión efectiva no inferior a 3 años, sin posibilidad de suspensión condicional ni sustitución de penas alternativas. El colectivo fue recibido en audiencia por la Comisión de Constitución y Legislación del Senado y espera ser recibido por la Unidad Nacional de Seguridad Vial. Pedimos modificar las penas para los homicidios viales, que se dejen de ver como un simple homicidio como un simple homicidio culposo, y necesitamos que los responsables en homicidios viales cumplan prisión efectiva, porque el no respetar una norma básica de tránsito, ya uno es consciente de lo que está haciendo. Y hoy día son lamentables las penas. Es injusto que una familia tenga que despedir a su ser querido y la persona responsable vaya a su casa o con la simple sentencia de firmar una vez por semana en una seccional. Se pone, como te digo, prisión domiciliaria nocturna. O sea, ya es vergonzoso, lamentable de que nosotros tenemos una cadena perpetua emocional porque a nuestros seres queridos nadie nos los va a devolver y estas personas continúan sus vidas como si nada hubiera pasado. Queremos que las penas sean ejemplificantes, que los jueces puedan abordar desde otra perspectiva, apoyados por la ley, ¿verdad? Porque ellos aplican la ley y la ley, si no se modifica, esto va a seguir así. Y los accidentes suceden todos los días por conductores irresponsables. El informe del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, el INED,
titulado La matrícula de la educación obligatoria, proyección de escenarios posibles, destaca que en 2032 habrá 90.000 escolares menos que en 2024, como consecuencia de la baja tasa de natalidad en el país. En base a proyecciones de población y a la encuesta continua de hogares del Instituto Nacional de Estadística, el INED, estimó la evolución de la matrícula del sistema educativo hasta 2070 y presentó oportunidades y desafíos. Según las cifras oficiales, en 1996 hubo 58.718 nacimientos, en 2003 50.541, en 2015 48.926 y desde el año 2016 la cifra ha seguido en descenso año tras año hasta llegar a 2024 con una cantidad de 29.899 nacimientos. El INED estima que para 2070 la población en edad escolar será la mitad que la actual. El Censo General de Población y Vivienda de 2023 identificó 230.969 niños de entre 5 y 9 años, mientras que para 2070 se proyectan 115.225 personas en esas edades. El informe presentado hoy destaca que la caída en la matrícula se triplicará en la próxima década en relación a la última, mientras que en 2002 y 2024 se produjo un descenso de 50.000 matriculados desde educación inicial hasta media superior. Se proyecta que habrá 165.000 matriculados menos entre 2024 y 2036. Si se toman en cuenta estos niveles educativos, la pérdida de matrícula en 2070 será de 313.000 casos respecto a 2024, expresa el documento. Más allá del problema demográfico, la disminución de la población en edad de estudiar obligatoriamente es considerada una oportunidad para el sector educativo, que se expresa con el concepto de bono demográfico, en el sentido de que podría habilitar la reducción del tamaño de los grupos, la extensión del tiempo pedagógico y el ahorro en gastos de funcionamiento que puedan reorientarse a mejoras edilicias o pago de salarios. Cambiamos de asunto. La Intendencia de Canelones y la Universidad Tecnológica UTEC firmaron 2 convenios que permitirán la instalación en Las Piedras de un nuevo espacio universitario en el Parque Tecnológico Canario, que, entre otras cosas, a partir de la próxima semana ofrecerá una diplomatura en gestión inteligente del transporte. Hoy estamos suscribiendo este convenio y el 3 la UTEC va a abrir las puertas en Las Piedras. Cuando hay voluntad, cuando remamos todos para el mismo lado, las cosas se concretan y se concretan rápido, se aterrizan rápido. Nos va a servir enormemente para la capacitación de las chiquilinas y las chiquilinas de nuestro departamento, de la zona, de Las Piedras, de Progreso y donde quieran venir, que lo vamos a estar recibiendo con los brazos abiertos. Llegar co-creando el espacio, escuchando a las intendencias, a la comunidad en general, a todos los actores relevantes y con eso construir un espacio que vaya creciendo de a poco, empezar con algunos diplomas, empezar con alguna presencia, que además creemos tiene un impacto fundamental en los jóvenes de poder ver a una universidad cerca de ellos y empezar a soñar con que capaz que yo también puedo ser universitario. Sabemos que acá en Canelones hay 11.000 jóvenes entre 17 y 24 años que terminaron secundaria y podrían estar en la universidad y no están. El Liceo número 35, el Instituto Alfredo Vázquez Acevedo, conocido como IAVA, fue declarado sitio de memoria, un reconocimiento a un lugar emblemático en las luchas estudiantiles durante el terrorismo de Estado, en un acto que pretende ser un impulso a la memoria y el cumplimiento de los derechos humanos. La Comisión Nacional Honoraria de Sitios de Memoria resolvió declarar al Liceo 35, Instituto Alfredo Vázquez Acevedo, el IAVA, como sitio de memoria el 17 de diciembre de 2025, a partir de la documentación presentada por la comisión integrada por docentes y estudiantes. El trabajo inicial fue construir el proyecto para presentar hacia la Comisión Nacional, documentando lo que nosotros estábamos solicitando, que era la declaración de sitio, porque en este lugar los estudiantes habían sido víctimas de violencia, víctimas de terrorismo de Estado. Nosotros no sabíamos, y yo trabajo acá hace más de 30 años, no sabíamos que en este liceo se había velado un estudiante, por ejemplo, Julio Espósito. Y nos encontramos con fotografías de época que daban cuenta de eso, un estudiante que fue asesinado en el 71. Y tampoco conocíamos la nómina de estudiantes detenidos desaparecidos que habían pasado por el IAVA y que habían sido parte de toda esa resistencia
desde la época de Pacheco a las medidas prontas de seguridad, o sea, porque no estamos hablando del 73 en adelante, sino que estamos hablando de todo el periodo previo de autoritarismo y de gobierno bajo medidas prontas de seguridad, más allá de lo que es la dictadura. Según lo establece la Ley 19.641, los sitios de memoria deben ser utilizados como espacios abiertos al público para la recuperación, construcción y transmisión de memorias, así como forma de homenaje y de reparación a las víctimas y a las comunidades. Presenta Antel. El futuro lo creamos juntos. Y reaparece la memoria ahora desde el móvil, que lo tiene ya pronto a Martín Duarte. ¿Cómo te va, Martín? Martín, Natalia, buenas noches. Estamos aquí en el Teatro Solís, donde a partir de las 20 horas va a comenzar este concierto por la identidad en apoyo al trabajo sostenido que vienen haciendo las abuelas de Plaza de Mayo en Argentina. Está convocado por esta red por la identidad en el nodo Uruguay, una serie de artistas, una decena de artistas uruguayos que van a estar brindando su espectáculo y que ustedes van a poder ver por la pantalla de TV Ciudad en Vivo a partir de las 20 horas, entre ellos Rubén Rada, Garrote Catalina, Falti Resto, Rubén Olivera, la participación especial también de León Gieco, que llega desde Argentina para estar en esta actividad. Y como verán ustedes, bueno, aquí en el hall del Teatro Solís está llegando la gente para estar participando de esta actividad solidaria. Todo lo recaudado va a estar volcado justamente al trabajo que se hace en Argentina. Contará también con la participación de varios nietos recuperados, que recuperaron su identidad en el vecino país, son 140, y nosotros tuvimos la oportunidad el viernes pasado de conversar con Daniel Santucho, que es uno de los nietos recuperados. Esta realidad del robo de identidad durante muchos años sostenida por los gobiernos militares y que en Argentina, bueno, ha llevado a que muchos con el pasaje de los años hayan recuperado su identidad. Eso le pasó a principios de los años 2000 a Daniel. Lo que le proponemos ahora es reconstruir en parte con su testimonio la historia y las vivencias que tuvo, que a partir de los 46 años comenzó a vivir una nueva vida. Acá le informo. Búsquenme donde se esconde el sol, donde exista una canción. Fueron muchos años de dudas, de búsqueda de mi identidad, todo un proceso muy interno y muy sufrido. Las dudas recién llegan a mis 21 años, cuando a meses de haber muerto quien quería mi madre, una hermana de crianza mayor, mucho mayor que yo, me plantea las dudas, ¿no? Diciendo que ella creía que estas personas no eran mis padres y que me habían mentido siempre, sin tener pruebas. Yo al acercarme a quien creía mi padre y que me dio una explicación, él me mintió. Él siguió afirmando ser mi padre, diciendo que la que mentía era mi hermana de crianza, que había nacido durante la dictadura, que quien quería mi padre había sido policía de la provincia de Buenos Aires durante la dictadura militar, y que me habían anotado un 24 de marzo, que es la fecha del golpe de Estado en Argentina, 24 de marzo de 1977, a un año del golpe. Mi hija estaba embarazada de 5 meses cuando se la llevaron. Mi nieto tiene que haber nacido en agosto del año pasado. Hasta ahora no he podido saber nada de él. Lo único que sabemos es que los chicos nacen. Miles en todo el país, miles. ¿Dónde están nuestros hijos? Les rogamos a ustedes, por favor, ayúdennos. Ayúdennos, por favor. Muchas veces me planteaba qué pasaría si yo pedía ayuda y entendía que era denunciarlo, que él iba a ir preso, y sentía culpa de eso. El poder romper con eso, el poder pedir ayuda, el poder llegar a la verdad es algo que cambió todo, ¿no? Cambió todo ese dolor por momentos felices y hoy que puedo compartir con mi familia. Yo ya me había acercado a abuelos, yo ya había hecho el estudio de ADN y estaba a la espera del resultado, pero bueno, había tenido un problema con el teléfono, me habían hackeado el teléfono y no había podido pasar el nuevo número ni el mail. Entonces se querían comunicar conmigo para darme una noticia y no podían. Y me fueron a buscar y justo fue el día del cumpleaños de mi hija, al cual me pedían que me acercara hasta las oficinas porque no podían darme el resultado donde yo estaba, y yo les tuve que decir que no podía porque no llegaba al cumpleaños, porque no le podía fallar a mi hija. Así que lo tuve que postergar un día para el día siguiente.
Y es ahí donde Manuel Goncalves Granada, integrantes de Abuelas de Plaza de Mayo, integrantes del CONADI, me dice que claramente no iba a poder dormir esa noche de la ansiedad, y fue así, ¿no? Porque yo entendía que si me fueron a buscar es porque el resultado había sido positivo. Búsquenme donde se detiene el viento, donde haya paz o no exista el tiempo. A partir de ahí, ¿no? El poder conocernos con papá, con mis hermanos, con mis primos, y poder vincularnos, ¿no? Vincular a mis hijas, a toda la familia en sí. Sin duda el presente es muy negativo, es muy oscuro en Argentina en todos los aspectos y no se escapa claramente los derechos humanos, ¿no? La lucha de seguir manteniendo viva la memoria. Creo que los derechos están siendo vulnerados hoy día, ¿no? Por las necesidades de la gente básicas. Creo que el mayor ejemplo justamente nos han dado las madres y las abuelas al enfrentar una dictadura en plena dictadura. Creo que más doloroso, más fuerte que eso no puede haber. Entonces es cuando uno por ahí se siente mal o se siente bajoneado o triste, es mirar ese ejemplo y el seguir la lucha que ellos nos marcan. Bueno, por allí la historia de Daniel, como les decía, el nieto número 133, recuperado de los 140 que al año pasado, en julio del 2025, se estima que son 300 aún los niños con identidad cambiada en Argentina. Les recuerdo que a las 20 horas comienza el recital aquí en el Teatro Solís con una decena de artistas uruguayos por la memoria y también en beneficio de las Abuelas de Plaza de Mayo. Ustedes lo tendrán en vivo a continuación del informativo. Muchas gracias, Martín, por el móvil y por el aporte a la memoria también. Sí, claro. Y nos quedamos con lo que decía Martín, con respecto a que al final de esta edición de Infocapital, esta propuesta se podrá seguir en vivo en esta pantalla. Y ahora nos vamos a una pausa, no se vayan, hay mucho más. Segundo bloque en la edición central de Infocapital. Tiempo de seguir repasando información. La Fundación Chamangá, una iniciativa creada entre jóvenes de Uruguay y Francia en el año 2000, lleva entregadas 584 becas para población estudiantil uruguaya y en su aniversario número 25 presentó las bases de la nueva convocatoria que estará disponible en su página web a partir del lunes próximo, 1 de junio. Comenzó con un piloto de algunas becas, sobre todo brindando apoyo para formación en lo que son los oficios, y hoy en día estamos apoyando a distintas áreas de vocación, ya sea salud, ciencia, el arte. Hay muchos bailarines de ballet que nos piden una beca, vocacionales que vienen del interior de Salto, por ejemplo, y Chamangá, bueno, ha logrado, por eso se ha mantenido en el tiempo, ir acompañando ese transcurrir del país a partir de las necesidades que el país está teniendo, porque bueno, es verdad que existen otros sistemas de becas hoy en día y quizás Chamangá está dando respuesta como a esos huecos que todavía falta. Siempre han pedido un gran porcentaje en la educación, todo lo que es profesorado, magisterio, y consideramos fundamental apoyar cada vez es necesario más maestros y maestras vocacionales, profesores vocacionales, y en este último tiempo sobre todo lo que tiene que ver con ingeniería, con las nuevas tecnologías, mecatrónica, ingeniería biomédica. En el 2005, en un concierto, en el marco de un concierto me entero que existía Chamangá, que al otro día cerraba la convocatoria de ese año y bueno, me presenté, tuve la beca en 2005 y 2006 para estudiar música y culminar mi carrera de agronomía. Quienes hemos pasado por situaciones complejas y hoy tenemos la posibilidad de tener un título y una formación, digamos, de una práctica de inserción profesional, creo que nos redobla el compromiso para seguir tendiendo puentes, y eso es Chamangá. Empieza el 1 de junio, así que atentos a todos los jóvenes vocacionales que se acerquen a la página web, ahí vamos a subir el formulario, recibimos todas esas cartas, esas solicitudes, y hasta el 30 de agosto tienen tiempo. Jóvenes entre 18 y 30 años de edad, con una vocación definida y situación socioeconómica vulnerable. Desde UTE nunca vamos a pedir contraseñas, códigos o números de tarjeta. Prende la lamparita. Verificá siempre a través de los canales oficiales. Informate más en ute.com.uy.
Seguimos en temas vinculados a derechos humanos y memoria. Le damos la bienvenida a Diego Martini. Adelante, Diego. ¿Qué tal, compañeros? Buenas tardes para todas y todos. Nos encontramos en la puerta del Shopping Punta Carretas, hoy Shopping antes el penal de Punta Carretas, donde en este momento adentro, en una sección de uno de los cines, está desarrollando un homenaje a Héctor Gutiérrez de Irún, donde están presentes familiares y varios integrantes pertenecientes del Partido Nacional en este homenaje que se está realizando. Pero justamente a través de esta causa y de algún trabajo que venimos realizando en Infocapital, vamos a pasar a informar, y lo veníamos dando hace varios días, una denuncia que había presentado el fiscal de delitos, el fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad, Ricardo Percivale, respecto a 15 militares uruguayos o ex militares en situación de retiro que cobraban su pensión, su jubilación correspondiente de retiros y pensiones, que depende de la caja militar del Ministerio de Defensa, pese a que estaban prófugos de la justicia, es decir, militares que no viven en Uruguay, que están prófugos de la justicia. Algunos se sabe en el país en donde está, y esto dependerá del trabajo que Cancillería pueda realizar para solicitar su extradición. Hablamos de casos en los que están en Chile, en Argentina, en Brasil, en España, en Estados Unidos, y otros que están prófugos de la justicia. Pero esos militares, de alguna forma, porque antes la ley lo permitía, antes obligaba que vivieran en el territorio uruguayo para poder obtener lo que es su jubilación, su pensión. Ahora, y ya desde hace, no ahora, pero ya desde hace unos cuantos años, la ley exime que presenten una prueba de vida. Y eso es lo que varios militares han estado realizando, y lo que el fiscal solicitó es que se les corte el pago justamente de esa jubilación. Bueno, la noticia es que a 4 de esos 15 se les cortó, digamos, el pago de esa jubilación tras el pedido de esta fiscalía y por determinación de la justicia, y que se está en vías de poder lograr lo mismo para los otros militares. Recordemos que es el único medio de vida que tienen, por eso es tan importante para los militares cobrar su jubilación, y por tanto han presentado bastantes artilugios para poder tener una prueba de vida que dé fehacientemente que están vivos y que pueden cobrar esa pensión. Justamente el senador del Frente Amplio, Oscar Andrade, presentó un proyecto para que esto, a través de una ley, obligue justamente al Estado uruguayo a quitar aquellas pensiones a aquellos militares requeridos por la justicia. Lo escuchamos. La iniciativa parlamentaria denominada Proyecto de Ley de Suspensión de Haberes Jubilatorios, Pensionarios y de Retiro en casos de rebeldía procesal penal y órdenes de detención modifica 2 leyes, la 19.695 sobre el sistema previsional militar y la 3.033 sobre el servicio de retiros y pensiones de las Fuerzas Armadas. Aplica para los militares que hayan sido citados por la justicia y estén prófugos, así como a quienes tengan una orden de detención nacional o internacional vigente. El integrante de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, Ignacio Randonea, opinó que es positivo que se presente esta iniciativa. Veo que es un avance que se presente un proyecto de ley. Es aberrante que el Estado uruguayo le pague a los prófugos de la justicia para que se mantengan prófugos. Hay que cortarlo. Yo creo que con voluntad política alcanzaría para cortarles las jubilaciones mientras se mantengan prófugos. Bueno, si van a votar una ley, bienvenida sea. Esperemos que no duerma en el Parlamento por años. El senador del Partido Colorado, Pedro Bordaberry, señaló que si el proyecto está dirigido solo a los militares, violaría el principio de igualdad. Yo creo que lo que tenés que tener son normas generales. Si vos pensás en una democracia y un Estado de Derecho, no puedes andar legislando para unos sí y para otros no. Es decir, si alguien cometió un delito, todos los que cometieron el delito están en una determinada situación. Pero acá estamos legislando algunas cosas para algunos y no para otros. Entonces eso se llama discriminación. Si es para todos los delitos, estoy de acuerdo. Bien, volvemos a ratificar entonces la información que de estos 15 militares prófugos que están investigados por causas graves vinculadas a desaparición de personas, torturas, en lo que es la exfusna, lo que es la tablada, también lo que son las torturas en 33 y algunos otros departamentos, o San José, por ejemplo. Hablamos de casos graves y son personas que probablemente y seguramente tengan información vinculada al paradero de detenidos desaparecidos y siguen cobrando esta jubilación. Bueno, de estos 15 ahora 4 no la van a estar cobrando. Y vamos a tratar otro tema que dábamos en la edición del lunes en Infocapital, que tiene que ver con una abogada, la doctora Figueredo,
que pasó a retiro en febrero de 2025, que es defensora de varios militares presos en Domingo Arena, representando al Centro Militar, un centro social fundado por militares al principio del siglo XX, para atender justamente socialmente los vínculos de los militares. Bueno, ese centro tiene a cuatro abogados especialistas que están defendiendo justamente a represores de lesa humanidad. Y esto genera enorme molestia y enorme preocupación porque estamos hablando de una abogada que estaría o está de los dos lados del mostrador, porque esta abogada volvió a trabajar al Ministerio de Defensa y trabaja en el despacho del jefe de la Armada, de Mario Estevenazzi. Entonces preocupa que ella haya estado, por ejemplo, a fin del año pasado, en lo que fue el juicio del caso Roslik, mientras también estaba en el despacho del comandante en jefe de la Armada. Y leo una resolución simplemente para dar pie en la que, conforme a normas y leyes internacionales, el Estado uruguayo está obligado a perseguir, investigar, juzgar y, en caso de existir pruebas, condenar a quienes hayan perpetrado a tales efectos. Es decir, que todo el Estado uruguayo tiene que estar en pos de, digamos, defender y trabajar en esta causa, algo que acá no por lo menos se está haciendo. Y leo algo más que tiene que ver con una obligación que se hizo hace muy pocos años, tras lo que fue el juicio de Majdanek y otros versus Uruguay, una sentencia del 15 de noviembre de 2021, donde se estableció que el Estado, en todo su conjunto, debe asegurar que las autoridades competentes realicen las investigaciones correspondientes, ex oficio, contando para ese cometido con las facultades y recursos necesarios, inclusive logísticos y científicos, para recabar y procesar las pruebas en estas causas. O sea que justamente lo que está pasando acá es muy grave y esto ha despertado enorme molestia, sobre todo en madres y familiares detenidos desaparecidos, que son, digamos, una parte de los afectados y quienes han denunciado esto ante la justicia, ante la Fiscalía, y se expresaron al respecto. La organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos denuncia que, una vez más, deben estar alertas ante las decisiones políticas que se presentan contrarias a la lucha y compromiso con el nunca más, y repudian esta designación por parte de la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lasso. No entendemos cómo una abogada, que es la jefa de abogados que defienden a los criminales de lesa humanidad, sea nombrada como asesora del comandante en jefe. ¿Por qué decimos esto? Porque el comandante en jefe debe brindar información cuando lo requiere la Fiscalía. Y su rol, al estar encargada de la defensa de los criminales de lesa humanidad, es antagónico con la Fiscalía. Resulta bastante incomprensible esta designación. Y por otro lado, es una abogada, porque reivindico el derecho que tiene todo detenido a tener sus abogados, a tener defensa. Ahora, esta abogada se ha caracterizado por presentar chicanas para demorar el procedimiento judicial. Y eso no lo decimos nosotros, lo ha dicho el Poder Judicial. El comunicado de la organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos también cuestiona las declaraciones vertidas por la ministra Lasso durante la Marcha del Silencio, donde señaló que los reclamos deben ser a las personas y no a las instituciones. Bien, justamente esto genera enorme preocupación porque, digamos, que esta abogada está de los dos lados del mostrador, y además un dato que para agregar es que el centro militar recibe partidas de los militares que justamente o están en actividad, es decir, parte de su salario lo destinan allí o parte de su jubilación lo destinan allí. Y sobre esto también, y cuando ahora decía que el Estado uruguayo está obligado por normas internacionales en su conjunto a brindar y colaborar y no entorpecer estas causas, aparece la declaración de dos legisladores del Partido Nacional, la senadora Graciela Bianchi y el senador Sergio Botana, señalando que hay inocentes, algo que decía la abogada Figueredo, en la cárcel de Domingo Arena. Sobre esto, en esta actividad recientemente le preguntábamos al presidente del Partido Nacional, Álvaro Delgado, y también a Santiago Gutiérrez, nieto de Héctor Gutiérrez Ruiz. Homenajear a Matilde es justo y necesario para el Partido Nacional y para Uruguay por su vida, por su ejemplo y por lo que significa, ¿no? Nunca bajar los brazos, hacer lo que corresponde y lo que uno siente y piensa, convenga o no convenga, y para mí en particular es un orgullo ser su nieto y es una alegría estar acá. Sobre Gutiérrez Ruiz. Al Toba le homenajeamos tantas veces y todas es la misma alegría, es un pelito más de responsabilidad, siempre justo a más recordarlo junto a Selmar, y creo que está bueno que
pasemos la película de Mi tío Mateo DF, que es un retrato fiel de la época, fiel de los hechos, de las investigaciones, de los asesinatos, sí, pero también un retrato fiel de su vida, de las personas detrás de los políticos, que es muy importante para también entenderlos y conocerlos. Recién decía que no hay que olvidar el pasado, que es lo que están haciendo ahora, pero que Uruguay debe mirar hacia adelante. Eso es así, pero para poder mirar hacia adelante hay que resolver el pasado. Eso es acá en Uruguay y en cualquier parte del mundo es así. En el marco del homenaje a Gutiérrez Ruiz, hubo 2 legisladores del Partido Nacional, Botana y Bianchi, que se refirieron a los privados de libertad en la cárcel Domingo de Arena. ¿Usted tiene alguna opinión respecto a eso? La opinión de ellos era que había que sacarlos de allí. No tengo opinión al respecto. No conozco, no escuché las opiniones de ellos. Yo creo que son procesos bien diferentes y yo creo que también en un momento tenemos que mirar para adelante. Pero, a ver, tener memoria no quiere decir olvidar nunca. Nosotros hoy no estamos olvidando. Tenemos memoria, pero Uruguay tiene que mirar para adelante. Sin duda tiene que mirar para adelante. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. ¿Qué tal? Buenas noches. Abrimos el capítulo internacional y hablamos de Bolivia porque el presidente de ese país, Rodrigo Paz, logró que el Parlamento aprobara una norma que le permite establecer el estado de excepción y convocar a los militares en caso de que lo entienda necesario, sobre todo a la luz de los acontecimientos que se vienen dando en ese país hace ya casi un mes, con levantamientos y bloqueos que, entre otras cosas, exigen su renuncia en distintos puntos de Bolivia. Esto ha provocado una situación de inestabilidad, desabastecimiento y otros problemas en un país que ahora puede disponer de esa medida que había sido quitada en el 2020 por el anterior gobierno. La norma firmada por el mandatario boliviano fue publicada en la Gaceta Oficial del Estado, horas después de ser aprobada por la Cámara de Diputados, cuyos legisladores la debatieron el martes de manera virtual. La nueva ley que el fin de semana fue aprobada en el Senado deroga totalmente la Ley 1341 sobre estados de excepción que rigió desde octubre del 2020 y que establecía limitaciones para la participación de las Fuerzas Armadas ante protestas sociales en el control de los conflictos. Bolivia lleva más de un mes en medio de bloqueos y manifestaciones que exigen la salida del presidente Paz, con enfrentamientos entre sectores sociales y la policía que ya han dejado muertos y una situación de desabastecimiento en el país. Su promulgación no implica que se dicte automáticamente el estado de excepción, pero el presidente puede disponer ahora, si fuera necesario, de ese recurso constitucional para afrontar los conflictos que golpean a varias regiones del país, especialmente las andinas, de La Paz, Oruro y Potosí, según los legisladores. La Ley 1341 reglamentaba 4 artículos de la Constitución boliviana dedicados al estado de excepción y señalaba, entre otras disposiciones, que se dispondrá de las Fuerzas Armadas en el control de disturbios civiles siempre que la policía hubiera sido superada y no exista otro medio efectivo para restablecer el orden, y también limitaba a 60 días la duración de la medida. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Ahora Teatro Solís, concierto por la identidad. Está allí Martín Duarte y no está solo. Gracias, Martín. Le agradecemos estos minutos a Macarena Hellman, hacía referencia hoy de esta red de identidad Nuevo Uruguay, en la búsqueda también de nietos y también en referencia a lo que es esta actividad colaborativa, lo que es el trabajo de las madres de Plaza de Mayo. Bueno, Macarena, contanos qué significa también esta red que se tejió en Uruguay, que se viene tejiendo en búsqueda de la identidad y también de niños y niñas desaparecidos o por lo menos apropiados su identidad en lo que fue también el gobierno militar en Argentina y en Uruguay. Sí, bueno, esta red tiene presencia internacional, está en todas las provincias en Argentina y en varios países, sobre todo los países donde se han encontrado ya chicos que fueron apropiados, bueno, hoy hombres y mujeres que fueron apropiados cuando bebés por las dictaduras. Esa red se extiende, pretende trabajar colaborativamente y bueno, intenta, lejos de sustituir o de buscar tener cruzarse con otras alternativas que hay, complementar en este sentido. Es un camino específico para llegar a poder analizarse
en el Banco Nacional de Datos Genéticos en Argentina, donde están las muestras de las familias que buscan bebés que fueron apropiados en las dictaduras. Eso, bueno, por el Plan Cóndor y además después por la propia migración en otros momentos ya históricos que puede haberse dado, podíamos estar en cualquier parte del mundo. Y bueno, cuanto más en Uruguay, que estamos tan cerquita, que las dictaduras tuvieron una estrecha colaboración. Entonces, bueno, el poder instalar y tratar de optimizar los esfuerzos para que los casos lleguen a analizarse en el Banco Nacional de Datos Genéticos. En un posteo que tiene la red en Instagram hace referencia a eso. Si tenés dudas, comunicate. ¿Qué tipo de recepción han tenido en estos primeros pasos acá en nuestro país en torno a comunicaciones que hayan tenido, ¿no? Bueno, se ha comunicado mucha gente, más de 80 personas desde que se presentó el nodo hasta ahora. En todos los casos estamos en los comienzos, porque bueno, eso requiere el pensar qué opciones se le puede sugerir a la persona para recorrer tanto lo que sea a nivel estatal. Hay muchas personas que ya han estado por muchos otros lugares. Esos casos además están siendo analizados en Abuelas, analizados en la CONADI, por lo cual están en proceso. Pero la verdad que la recepción fue muy buena y estos días con el concierto, bueno, el concierto de alguna manera es un pretexto para poder intensificar esa llegada. También se han comunicado varias personas ya y esperamos que lo hagan más. Esto intenta dar cuenta de la búsqueda y por qué buscamos a los nietos y nietas acá. Los artistas han sido sumamente generosos al sumarse a esta iniciativa solidaria y bueno, y muchísima gente más que ha colaborado en los detalles y en los detalles más importantes. La verdad que es una expresión de solidaridad que nos llena de alegría y bueno, y eso tratamos de transmitir, esta búsqueda es con alegría, es con amor y somos parte todos de esa búsqueda, porque todos por ahí conocemos a alguien que puede llegar a tener dudas o que puede llegar a tener algún amigo que tiene dudas. Hoy en día ya las siguientes generaciones, los chicos en relación a sus padres, intentamos extender esa red y tratar de llegar cada vez más lugares para bueno, seguir encontrando los nietos que faltan. Ya encontramos 140, pero se estima, porque esta cifra siempre está abierta, que puede llegar a 500 los casos. Muchas gracias, Macarena, por estos minutos. Sigan ustedes por allí, compañeros. Bueno, muchas gracias Martín, equipo, a Macarena Hellman también, y vamos a repasar rápidamente los datos del tiempo. Vemos cómo estará en los próximos días Montevideo y el área metropolitana. Mañana jueves estará nuboso y cubierto con neblinas y banco de niebla. Atención con esto, que sigue la neblina, la niebla. En la tarde nuboso y cubierto. La máxima será de 16 grados y la mínima de 7. Para pasado mañana, viernes 29 de mayo, en Montevideo y área metropolitana, Inumet prevé que por la mañana el cielo esté nuboso con periodos de cubierto y con neblinas, y por la tarde y la noche nuboso con periodos de cubierto. Las temperaturas extremas pronosticadas son una máxima de 18 grados y una mínima de 9. Bueno, nos vamos ya mismo. Hoy los dejamos con este concierto por la identidad en apoyo a Abuelas de Plaza de Mayo. Y mañana habrá 3 ediciones informativas, como siempre, en la pantalla de TV Ciudad. Que pasen bien. Que pasen bien. Hasta mañana.